Para implementar las clases ahí, sigamos en orden. Bueno, obviamente cuando uno ya tiene más, cuando ya ha practicado esto más, uno puede ya ir directamente haciendo esto sin hacer los pasos. O sea, obviamente no es, esto lo hemos hecho solo para efectos pedagógicos, pero uno puede ir directamente ya haciendo lo que corresponde. En este caso, poner al tiro el nombre, ¿no es cierto? E ir implementando las... que fijarse acá que están con atributos privados. Y eso sería todo para la especificación 1. Me equivoqué. Ya. Esa es la especificación 2. Ya, son acá puros get y set nomás. Y fijarse en el caso de la especificación 1 y 2 que tienen que tener atributos privados porque así lo manda el esquema. ¿Ya? Y la prenda solamente tiene precio. Ya. ¿Cómo van, chiquillos? ¿Lograron implementar, no sé, la especificación 1 y 2, la prenda? ¿Sí? ¿Les queda principal? ¿A quién no ha terminado todavía hasta la prenda por lo menos? Yo en la prenda no me dan no me importa la especificación 2. Ya, voy a revisarlo al tiro. ¿Ya? Dejemos ahí hasta la prenda y hacemos un punto principal para que hagamos las variables temporales. Pues se lo voy a explicar ahí. Si bien no está en el esquema, pero... Sí, porque no he creado la clase todavía. Aparte de lo que es. ¿Cómo? De definición correcta de Lo vemos al tiro. Tiene un crear prenda y mostrar prendas, sí. ¿Cómo estamos, chiquillos? ¿Bien? Sí. Ya. Ya, pues ahí el principal lo vamos a hacer junto para que veamos el tema, como les decía, de las variables temporales. Que es algo que salió en el ejercicio de ayer en la prueba. ¿Ya? Y con eso ya ahí nos vamos a un pequeño... Profe, donde puso punto bajo precio era para que fuera privado, ¿cierto? Sí, esto es para que sea privado, sí, exactamente. ¿Y eso son privados, no? ¿Ah? ¿Todos son privados? Sí, eso dice el diagrama. Ah, sí. El principal. Ah, bueno, el principal todos son privados. Sí, no, aquí vamos a hacer los métodos públicos igual. Vamos a hacer los métodos públicos para que vamos a hacer uso de la clase. ¿Ya? Ya. Hagamos la clase principal, pues chiquillos. Hagamos la clase principal. ¿Ya? Ya.
En la clase principal, bueno, aquí tampoco van a variar mucho las cosas respecto a lo que ya hemos hecho, porque en este caso la clase principal depende de prenda, ¿no es cierto? Entonces, como depende de prenda, hay que importar prenda, ¿no es cierto? Entonces, from prenda, import prenda. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer acá. Y crear la clase. Y crear la clase. Ya. ¿Cómo lo hacemos acá? Bueno, primero el objeto este tiene una prenda x1 y una prenda x2. Entonces self. Y además son privados. x1, ¿ya? Ya, eso sería igual a qué cosa? A prenda, ¿no es cierto? Porque hay que crear un objeto prenda. Y el x2 también va a ser prenda. ¿Ya? Esos son los atributos que están ahí, ¿ya? Lo que aparecen ahí por el diagrama de clase. Nada nuevo bajo el sol ahí. Y solo que lo estamos creando privados porque así lo indica el ejercicio, ¿ya? Así lo indica el ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer de distinto ahora es lo siguiente. Vamos a... cuando hagamos el crear prendas, vamos a hacer unos input para pedirle al usuario el nombre, la talla y el precio, ¿ya? Vamos a hacer a través de un input. Entonces, como yo tengo que hacer eso a través de un input, tengo que crear unas variables que les diríamos como temporales o auxiliares para poder recoger esa información y después traspasarla a la prenda que vamos a crear, ¿ya? Entonces yo voy a poner acá un comentario porque voy a poner acá para que quede claro en el init, ¿no es cierto? Crear variables de apoyo o auxiliares, ¿ya? Para recoger datos de las prendas, ¿ya? Entonces, cuando salió el ejercicio de la prueba ayer, se les pedía que tenían que tener esas variables auxiliares, ¿ya? Entonces, esas variables auxiliares o de apoyo, obviamente, tienen que ser los datos que yo quiero solicitar, que en este caso sería el nombre, ¿no es cierto?, el precio y la talla, ¿ya? Pero esas variables van a quedar solamente dentro de la clase principal. Entonces, por ejemplo, lo que podríamos hacer acá, igual, las creamos igual con self, porque son parte de la clase principal. Y esas obviamente tienen que ser privadas, ¿ya? Privadas. Y aquí vamos a entender de nuevo por qué a veces es bueno tener las cosas privadas, porque estas variables de apoyo las va a ocupar la clase nomás, yo no tengo por qué accederlas después por fuera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos colocar, no sé, podríamos llamar nom, y le ponemos un string vacío, la talla, y el precio, ¿ya? Esas van a ser variables auxiliares de la clase principal. Obviamente no las tenemos acá en el esquema porque el ejercicio originalmente no fue planteado así, pero estamos haciendo esto extra para que comprendamos el uso, ¿ya? ¿Y esas dónde las vamos a usar? Las vamos a usar cuando hagamos el crear prendas, que lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces vamos a hacer crear prendas, ¿ya? Que no recibe solamente self como parámetro y nada más, ¿ya? Y acá vamos a hacerlos solicitar, ¿no es cierto?,
usuario, datos de prenda. ¿Ya? Eso es lo que vamos a desarrollar acá. Ya, y aquí volvemos a usar input y todas las cosas que sabemos hacer. Entonces, por ejemplo, podríamos colocar acá un print o directamente con un input nomás. Diríamos self, por ejemplo, para pedir el nombre. Self, guión bajo, nombre, va a ser igual a input. Y en este caso le podríamos colocar ingrese nombre de prenda. ¿Es interactivo, profe? Este va a ser interactivo ahora, sí. Este ahora va a ser interactivo porque nosotros le vamos a pedir ahora los datos. Ahora vamos a empezar a incorporar estas cosas porque los programas que vamos a hacer de aquí en adelante van a empezar a pedir los datos así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que lo que tenemos que llegar a hacer es que después vamos a pedir datos, después esos datos que los vamos a tener acá, los vamos a cargar en objetos y después tenemos que llegar a instalar esto en una base de datos. Tenemos que llevar esto a SQL después. No estamos tan lejos de llegar a eso en todo caso. Vamos a pedir la talla acá, con un input también, ingrese talla. ¿Vamos a validar los datos? Sí, vamos a validar. Sí. Vamos a hacerlo abreviado ahora para que tengamos como el ejemplo. Y el siguiente ejercicio, que es más complejo, ahí ya lo vamos a hacer con validación, ¿ya? Porque obviamente acá yo podría... El problema lo voy a tener acá, ¿no es cierto? Cuando pida el precio, ¿verdad? Porque acá es input. Y si nosotros ingresamos un dato que no era un número entero acá, se produce un error, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ya? Pero para efectos demostrativos lo vamos a hacer abreviado, solamente para que tengan la idea de que estas cosas que están acá, este guión bajo nom, talla, precio, etcétera, en el fondo son variables de apoyo o auxiliares para recoger datos, ¿ya? ¿Y a dónde tengo que llevar esa cuestión después? Que se guarde dentro del objeto. Yo acá acabo de pedir datos al usuario y los tengo guardados acá en estas variables intermedias. Pero nosotros el precio, la talla y el nombre tienen que quedar guardados dentro del objeto prenda. Entonces tenemos que hacer que esas variables se guarden dentro de los parámetros del objeto X1. Sí, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo en el fondo, cómo... Tiene que primero crear el objeto y ahí le rellena con los parámetros. Ya, ¿y está creado el objeto acá o no? ¿Sí o no? ¿Dónde? El X1 y el X2, pues, ya. ¿Y cómo le cambio el nombre a X1? ¿Cómo le cambio el precio a X1? ¿Cómo le cambio el precio a X2? Con los set, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer acá, por ejemplo, para asignarle nombre a X1? ¿Qué pongo aquí? Ya. No es igual, es self, ya. Llamo primero al objeto, self._X1, ¿no es cierto? Y después, ¿qué se hace? Punto, ¿y qué pongo? Set nombre, ¿no es cierto? ¿Y qué le vamos a entregar como parámetro a set nombre? Exactamente, la variable temporal auxiliar que acabamos de ocupar. Ya ese es el uso de las variables auxiliares. Para eso se ocupa, ¿cachai? Porque tú en esta variable de apoyo, tú recoges el dato del usuario y después de que tiene el dato del usuario, usted le transfiere ese dato del usuario al objeto utilizando el método setNombre que acabamos de crear. ¿Ya? Estamos pasando un dato de un lado a otro, ¿cachai? Recogemos datos del usuario acá con el input y después estamos pasando ese dato con el setNombre y lo estamos guardando en el objeto. ¿De acuerdo? Ya, y acá lo mismo. Lo mismo para el resto de los set. Tendría que hacer un set talla y ahí pasar la variable de apoyo auxiliar de la talla y hacer lo mismo con el precio. ¿Sí? Ya, esa es una forma de implementar el... Lo mismo que habría que hacer en el otro. Al tiro Víctor. Ya, entonces, ¿se entendió lo que hicimos acá o no?
estamos haciendo el crear prendas. Entonces, para crear una prenda, lo que en el fondo tenemos que... nuestro objetivo de crear prendas es que queremos cargar información en un objeto. ¿En cuál objeto? En el X1 y en el X2, ¿no es cierto? Que son las prendas que creamos, ¿ya? Que son parte de la clase principal. Pero lo estamos haciendo distinto porque en realidad el dato que vamos a cargar en el objeto lo estamos solicitando desde tres inputs que pedimos al usuario, y esos inputs estamos guardando el dato del input en una variable de apoyo intermedia que creamos dentro de la clase principal, que es el nom, el tal y el pre, ¿ya? Para los tres valores. Y lo que hacemos es que una vez que recogemos esos datos, después acá se los transferimos al objeto. Y para eso decimos, llamamos al objeto que se llama x1, x1, y llamamos al método setNombre, y setNombre le pasamos un nombre. ¿Y dónde viene ese nombre? Ese nombre está guardado en esta variable, que es una variable intermedia de apoyo, y ahí completamos los set. Por lo tanto, para el otro objeto habría que hacer exactamente lo mismo, habría que volver a pedir los datos y volver a hacer las asignaciones con el set. ¿Tenemos que crear una variable para ese objeto? No, pues acá tú podrías volver a ejecutar esto de acá, pues. Esto que está aquí, lo puedes volver a ejecutar, ¿no es cierto? Puedo volver a reciclar las variables intermedias, porque ahí voy a volver a pedirle datos al usuario. Y lo que haría sería acá tomar este ejemplo de aquí, estos self x1, y cambiarlo por el x2, pues, para poner el otro, claro. Pero al input no hay que ponerle nom2 o algo así, porque No. va a tener el mismo nombre que... No, porque acá se reemplaza el valor, porque cuando se ejecuta este input te guarda un valor acá, y después tú lo terminas guardando en el objeto. Ya. Y si yo vuelvo a ejecutar estas otras líneas de acá, lo que ingresa el usuario va a reemplazar los datos que tú tienes en estas variables. Como que solamente va a dar animación. Claro. Por eso es que se llaman variables de apoyo intermedias, porque son como para ir traspasando datos. Entonces, en la medida que tú vayas ejecutando varios inputs, se va reemplazando el valor, lo va sobreescribiendo. Y claro, una vez que usted recoge el dato del usuario, tiene que preocuparse de hacer una tarea, que ir guardando el dato en el objeto. Por eso es que el objeto ahora empieza a ser como una especie de base de datos, ¿se da cuenta? Porque puede pedir varias información al usuario y dónde va quedando registrada en los objetos. Esta cuestión después, mira, ¿se dan cuenta? Después de este programa está re fácil adaptar esto para solicitar datos de n prendas. Y vamos a ver después que lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con una lista de objetos. Eso sería la velocidad, porque te dice que se guarda, pero ese valor se va a guardar hasta que uno nuevamente inpute algo, escribe algo nuevo. Sí. Digamos, si es Juan, va a guardar Juan, pero después yo le borro el nombre y lo va a reemplazar. Sí, pero lo va reemplazando en el otro objeto. Claro. O sea, acá tienes dos prendas distintas. Una prenda se llama X1 y Sí. la otra se llama X2. Entonces, claro, si tú dices que viene siempre en el X1, va a ir reemplazando siempre. Sí, pues reemplazan al X1. Pero sí. la realidad para guardar ese dato sería en una lista, ¿no? Sí, una lista de objetos. Entonces yo voy haciendo una pen del objeto, del X1. Entonces quería ir todos los nombres que voy escribiendo en la lista. ¿Terminamos esto? Entonces, según esa lógica, tendríamos que llegar al X infinito. Es que claro, es que si fuera así manualmente como ahora tendría que hacer como un X1, X2, X3 y eso no sé. Eso sería con un ciclo, ¿no? Con un ciclo, pero no vamos a arreglar el tiro, vamos a hacerlo con una lista. Ya, es eso. Y después, bueno, obviamente acá lo último que nos quedaba acá era hacer el def mostrar prendas. Entonces, súper abreviado acá vamos a mostrar una prenda y acá ya sabemos que lo que podíamos hacer directamente es, por ejemplo, mostrar el nombre de una prenda, ¿no es cierto? Con llamando acá self.x1 punto, y acá poníamos el get, ¿no es cierto? En el print estamos poniendo directamente el get para mostrar el valor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces así igual que el otro ejercicio. La talla y el precio. ¿Cierto? Y acá obviamente le ponemos otro print para poner prenda 1. Sí. Es que esto que estamos haciendo ahora es la base para después hacer otras cosas, como por ejemplo, mira, vamos a tener una base de datos, chiquillos,
cargada en SQL con muchos datos y vamos a traer la información de SQL al programa de Python. Y eso lo vamos a guardar en objetos. Y ahí vamos a hacer manipulación y otras cosas. Entonces, aquí hay harta cuestión que se puede hacer. Ya, ahí estarían los print. Y solamente para terminar acá tenemos que ejecutar el principal. ¿No es cierto? Aquí tenemos nuestro programa principal. Ya. Y haríamos crear las prendas y después mostrar las prendas, ¿no es cierto? Ya. Ya, lo que tenemos que hacer ahora es ejecutar para ver cómo va. Aquí me dicen ingresar nombre de prenda. Entonces, no sé, chaqueta, por ejemplo, talla M, precio 50.000. ¿Ya? Aquí me va a pedir otra prenda, no sé, pantalón, talla M, 40 lucas. ¿Ya? Y ahí está. Eso debería ser el programa. Entonces, ¿cacharon que ahora logramos que nosotros estamos ingresando datos, estamos guardando en el objeto? Entonces, acá ingresamos datos, pero los datos cayeron en una variable de soporte, auxiliar. Y cuando hacemos los print acá abajo, ¿de dónde estamos sacando estos datos? No los estamos sacando de la variable auxiliar, estos datos los estamos recuperando desde el objeto. Entonces, ya tenemos el flujo de información completo. ¿Ya? Dejo ahí de nuevo el principal para que lo vean. Ya, break. Tomemos entonces 10 minutitos de respiro, chiquillos. ¿Ya? Y ahí la última voy a quitar un último ejercicio. Ya, ¿quién tiene dudas? No, pero ¿en cuál está ahí? No, porque ahí tenéis que poner el precio, no el precio. No, porque el método se llama get precio o set precio, no set spread. No, el método se llama set precio, no set spread. No se llama set spread, se llama set precio. Y set, y después lleva, ya, eso, ya, después te vuelve a dar set precio, porque le falta la set precio, set, coma, precio. Aparte, entonces siempre lleva el precio y ese es el precio igual precio. No, me faltó la de Sí, pero no, ya, acá, pero ese no va a ya, ese, por ejemplo, ese precio de ahí es comido. Sí, ese es comido. Todos los atributos que estamos quedando con tienes que agregar todo todas las partes que aparezcan por ahí precio. Y la arriba también en el estos atributos nunca van con mayúsculas, siempre van con minúsculas. Lo único que hay más mayúscula es el nombre de la clase. Entonces, corregir eso en todas las partes del código. Sí, pero en los atributos, no en los nombres normales. Ya, pues aquí también tenéis diferencias. Ahí también, sí. Sí, eso acostumbran a hacerlo así, ¿cachai? Porque es parte como del orden que tenemos. Igual, por ejemplo, los nombres de los métodos, que son X, precios, tallas, empresas, también escriben. Está bien que sea así. Acá te lo pidiendo. Esa es parte del. Tiene que acostumbrarse a hacerlo así. Para que te quede ordenado, porque si no, después se te va a empezar a confundir todo. Esa es la y acuérdate que para que te ejecute. Sí, pero además lo otro, Víctor, que es archivo, y ese archivo, están todos iguales.
siempre te digo, si no lo guardas, el Python no te va a leer el código y no te va a poner como acá. Pero bueno, también antes de ejecutar tienes que guardar. Sí. Guárdelo y lo ejecutas. ¿Ah? Sí, porque te cortó la... Yo te paso el programa. Claro, lo que pasa es que la comilla tiene que ir al final, antes del paréntesis. Y tienes que borrar esa comilla de ahí que va al final. Sí. Claro, esa se va, pero bueno. Ah, ya me quedo con ella. Tenía el verbo en casa. No, De no existe. pero entonces tenía. ¿Qué le vale? Guardar el archivo técnico. Puedes anotar la versión que tenemos la versión anterior de esto. Ya, hay errores de nuevo, por ejemplo, mira, lee bien el error. Ejecuta la nombre del error. Está en inglés, pero ahí voy a pensar qué es lo que dice. Dice, en una parte escribir de especificación 2 y en otra parte de especificación 2. Entonces, eso tiene que estar solamente enfrente del error. Mira. Ya, y el archivo especificación. Tiene que guardar todo, ¿no? Si no sale nada. Porque si no te toma la versión de ya, pues ahí está bien. Te falta solamente la igual ya, y ahí ejecutar. Ahí sí. Ahí sí. Profe, ¿podría mostrar ese código en grande? ¿En grande? Que no, ¿Dónde? ¿Y en qué parte? el principal no Te falta los paréntesis. ¿Qué más? ¿Todo bien? Todo bien, pero todo mal, dijo. El IBM SPSS modelo. ¿Qué cosa? IBM Ah, y SPSS es un programa estadístico. Es para hacer estadística. Acá me error. Me dice algo Le de. falta un argumento posicional hacia el número. Ya, en una de las especificaciones tiene que estar escrito. En especificación.py tiene que estar escrito. Nombre, ya. Ya, y vuelve al. Ya, es que seguramente en prenda debe estar, ¿no? A ver, no, está bien, perdón, hay una especificación. Ya, sí, volvamos al.
no, ahí está bien. Pues. Ahí, Si la talla, eso está bien. Está bien. Pero cuando llega a asignar el dato es porque tiene el problema. Claro, le dice que te falta un argumento, pero esto que seguramente hay un problema de construcción de la a ver, en la especificación tienes el def con el nombre y está el nombre del fotógrafo. Guardaste tu segundo. ¿Sí te acuerdas? Talla, el precio, especificación. Espérate. Sí, el constructor, claro. Claro. No tenías el constructor creado, entonces en realidad no estabas creando el. Por eso te estaba pidiendo como el que faltaba un argumento para crear lo que. Le faltaba el paréntesis al constructor, ahí sí. Y ahora sí. Ahí sí. Sí. Pero me sobreescribe. ¿O no? ¿Qué cosa? Porque usted puso dos datos distintos, para que no tiene Sí, complicado. porque no pediste la segunda ronda de datos. Pediste solo datos, pediste datos, guardaste.